Perfecto. Súper, súper bienvenidas a este evento. Gracias, Mafe, por aceptar la invitación. No, a Bienvenida. ti por tenerme aquí, gracias. Un honor. Qué felicidad que nos puedes acompañar. Y sé que vamos a estar hablando sobre un tema que nos apasiona profundamente a las dos. Hoy el tema que nos convoca es cómo cultivar nuestra voz autocompasiva. Ya les voy a contar un poquito más de Mafe, de Encuentros Compasivos. Así la pueden encontrar en redes y en Enfoques. la página. Enfoques Compasivos. Y ya les voy a contar un poquito más de Mafe, pero la idea es que hoy podamos conversar a profundidad y Mafe, que nos cuentes sobre tu camino para explorar, cultivar y profundizar cómo mitigar nuestra voz autocrítica y cómo cultivar nuestra voz autocompasiva. Empiezo por presentarles a Rachel. Gracias, Rachel, por estar aquí. Ella hace parte del Global Compassion Coalition y está acompañándonos para lo que necesitemos. Y me honra presentar a mi querida colega y amiga Mafe. Mafe tiene una maestría en intervenciones basadas en mindfulness de la Universidad de Bangor en el Reino Unido. Es psicóloga clínica con especialización en psicoterapias de tercera generación y es certificada como instructora de mindfulness por la Universidad de Oxford. Ha practicado y enseñado mindfulness desde el 2012 y es cofundadora de Enfoques Compasivos y actualmente dirige cursos y retiros de mindfulness y compasión para el público en general, desde Colombia, pero está abierto a personas de todas partes del mundo. Además, tiene su práctica privada en donde acompaña a personas también, uno a uno. Entonces, Mafe, muy, muy bienvenida. Muchas gracias Gracias, por María. estar aquí. Me encantaría empezar preguntándote qué te llevó al camino de la compasión. ¿Cómo fue ese encuentro para ti? Pues yo creo que en eso no hay absolutamente nada muy particularmente especial más allá que el sufrimiento, que creo que es lo que a todos definitivamente en algún momento de la vida, ¿no? A veces nos lleva más amorosamente, a veces nos empuja con un poquito más de vehemencia, pero digamos que inicialmente mi propio sufrimiento como ser humano, como persona. Y desde ese punto de partida, obviamente, pues mi profesión al ser psicóloga clínica es con lo que nos enfrentamos y sostenemos todos los días. Yo todos los días trabajo con consultantes y cuando hago cursos grupales y retiros, pues eso es como la materia prima con la que trabajamos siempre. Ujú. Así es, así es. Muchas gracias. Qué lindo. O sea, el sufrimiento en general y tu propio sufrimiento fue el que te llevó al camino de la compasión y la autocompasión. Si ¿Y cómo quieres, te... si quieres una anécdota así más personal, les puedo Sí, contar. claro que Cuando sí. yo terminé de estudiar psicología en Buenos Aires, donde viví 8 años y bueno, mitad de mi corazón es argentino, siempre lo digo. em, y recién salida de la universidad hice mi primera especialización, que la hice con una maestra estadounidense a quien le debo mucho. Ella se llama Corinne Stousen, vivía en Argentina y la primera especialización que hice fue mindfulness en psicoterapia. Y era un curso formato retiro, ¿no? De cada una vez mensual, el día completo, con retiro de silencio. Y particularmente lo que me desafió más de esa formación que hice fue cuando arrancamos a hacer las prácticas generativas de compasión y de autocompasión, ¿no? Y Mm, hoy pues el tema que nos convoca es la voz autocrítica y creo que ahí fue la primera vez que yo pude registrar de manera consciente, ya vieja, casi a los 30, imagínate, eh, que convivía con un diálogo interior súper tirano y muy autocrítico. Entonces, mm, digamos que personalmente esa fue como mi puerta de entrada eh, a la compasión. Precioso, precioso. Y aquí veo que estamos también acompañadas de algunas personas que son profes o que también se dedican de manera directa o indirecta a la compasión. Ujú.
Quiero darles una súper cálida bienvenida a todos los que están aquí, que hagamos este espacio también como un diálogo interactivo en donde co-construimos desde todas las voces en el espacio. Entonces, muy bienvenidos quienes se han ido uniendo y me encantaría preguntarles en el chat desde dónde nos acompañan y cómo llegaron ustedes, qué los llevó a la compasión, si nos pueden compartir en una palabra o en una frase cómo ha sido ese camino de cada uno hacia esta medicina universal que es la compasión. Y podemos tomarnos un momento para compartir en el chat. Ya veo que ya hay algunos han compartido desde dónde se unen. Ana desde Málaga, un gusto tenerte aquí. Chiara desde Uruguay, bienvenida. Están un poquito tímidas las demás, parece. Así es. Gracias, Milagros. Buenos Aires. Aires, precioso. Granada, España, Marisol, qué gusto tenerte acá nuevamente. Y vamos a ir permitiendo que los demás nos acompañen. Entonces, para contarles un poquito de la historia de Mafe, que la conozco de antes. Ana también desde Málaga, súper bienvenida. Mira, Ella ha tenido, digamos que el privilegio de trabajar muy de cerca con Chris Irons y con Paul Gilbert a través de esta organización argentina de motivación compasiva que ha como inspirado y ha como creado la propia desde enfoques compasivos. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu camino o tu viaje hacia la CFT, la terapia centrada en la compasión, y qué es como lo que más como valoras o disfrutas o has visto que es pertinente o útil de este modelo. Y si quieres contárnoslo. claro que sí, María. Pues mira, como tú me presentaste al principio, digamos que mi área de expertise o donde he profundizado más es mindfulness. Eh, pero lo que me llevó a mindfulness es particular porque no sé si las personas que están conectadas y hasta tú se han familiarizado con algo que se llama retiros de 10 días en silencio de meditación vipassana, ¿no? Es un retiro que se imparte en muchísimos lugares del mundo, el formato es exactamente igual, se utiliza un audio, siempre en todos lados, se han cuidado como de mantener esa técnica en la mayor pureza posible, así es como se refieren pues las personas que facilitan este tipo de espacios. Y yo llegué en ceros de a nunca haber hecho una práctica de meditación o de mindfulness en mi vida por recomendación de dos personas muy cercanas a mi corazón. Lo primero que hice fue meterme de loca en un retiro de 10 días de silencio cuando a mí me salen letreros, yo soy muy charlatana, me encanta hablar. Entonces se imaginarán que para mí fue una cosa tremendamente nueva, muy desafiante. Yo pensé que no iba a ser capaz de estar los 10 días completos. Y me llamó la atención porque, digamos que durante 10 días lo único que uno hace es practicar en la concentración en la respiración, pues que es la base de la estabilidad en la práctica de mindfulness. Y haces escaneos corporales continuamente. Es lo que se llama un meditation bootcamp, porque estás casi que 11 horas al día sentada en meditación. Es como muy extremo, ¿no? Pero yo arranqué así. Mm, Y fue tan transformadora la experiencia, digamos que se me metió debajo de la piel. Eso fue lo que a mí me conmovió y me inspiró. Pero el último día de estos retiros se hace casi que exclusivamente meditación de compasión y de amor bondadoso o bondad amorosa, porque la traducción a veces varía. Y fue algo que a mí me tocó muy profundamente, no sé, en mi corazón, en mi alma, en el espíritu, en el ser, como lo quieran llamar. Y yo salí de ese retiro completamente determinada,
a entender la parte científica de la experiencia que yo había vivido, pues porque la ciencia, el intelecto, el estudio es un lugar donde yo me he sentido segura toda la vida y me parece que para poder seguir replicando estas prácticas contemplativas, ¿sí? Eh, Tener ese respaldo científico habilita que más gente se acerque. Esa es como mi visión personal, ¿no? Entonces, si bien el vipassana es una práctica muy seca, porque todo el tiempo estás practicando la respiración consciente y el escaneo, y solo está como esa gotita de compasión al final, pues salir estudiando más y más todas estas prácticas contemplativas. Alguna vez en un retiro, un profesor puso la foto de un búho con sus alas extendidas, pues que el búho es como el símbolo de sabiduría, ¿no? Y lo que él explicó fue que la práctica meditativa, ¿sí? Es como ese búho o un ave con las dos alas extendidas, en donde una es mindfulness y la otra ala que sostiene a esa ave es la compasión, ¿no? Y ahí empecé yo a practicar, a estudiar, a formarme, a leer, y cada vez me convenzo más que definitivamente no podemos hablar de práctica de mindfulness sin compasión, ¿no? Están absolutamente entrelazadas y alguien que enseñe mindfulness sin hablar de compasión, pues está tomando un recorte mínimo en donde para mi forma de ver las cosas le roba el corazón total a la práctica, que es realmente aliviar el sufrimiento, ¿no? Entonces, así arranqué yo, arranqué de cabeza metida en una cosa muy extrema y ya después fui haciendo otro tipo de retiros, ¿no? Retiros mucho más amorosos, distintos, algunos de silencio completo por más de 3 semanas. Para mí eso es un descanso y un renacer. Al principio pues me angustiaba, pero ahora lo disfruto y a veces me hace falta, ¿no? Desde que soy mamá, no puedo estar por ahí haciendo retiros como antes, em, pero digamos que eso fue, ¿no? Como esa, sentir que de verdad no podemos hablar de mindfulness sin hablar de compasión. ¿M? Absolutamente, qué lindo escucharte y Mm. como que viene a mi mente pues mi principal maestro de mindfulness que es John Kabat-Zinn y estar en retiro con él y escucharlo y verlo, hacer Mm. indagación y encontrar cada historia con tanto amor, ¿no? Ahí como Mm. que nos damos cuenta que realmente estamos hablando de una misma práctica, que no se Mm. pueden separar. Dividir. Mm. Mm. Ah, hubo Y otra cosa, María, te cuento, me acordé. Y hubo algo que terminó como de hacer ese clic dentro de mí. eh, Y creo que ahí sí hay un punto de giro total en todo lo que hago. Y fue hace 5 años, cuando estaba haciendo mi maestría en Inglaterra, mi tutor del primer año es una persona que pues ya es grande. KB tendrá por ahí 70 y pico. Es profesor de Tai Chi y ha dedicado toda su vida a la meditación. Y su apodo es Karuna Vira, ¿no? Que en Pali es la energía de la compasión. Él mismo se autodenomina, se hace llamar así. Y cuando yo estaba haciendo todo ese proceso, el primer año es un proceso de introspección tremenda, de mucha, mucha práctica diaria propia. Eh, yo justo estaba atravesando un momento muy duro porque fue cuando me dieron un diagnóstico de infertilidad y yo toda mi vida había querido ser mamá. Para mí eso era, digamos, algo muy, muy importante y para mi esposo también. Fue durísimo porque yo nunca tuve ningún tipo de señal que me pudiera indicar, digamos, que pudiera tener ese diagnóstico y fue un periodo de mi vida donde realmente a mí se me derrumbó el mundo a pedacitos, ¿no? Mi identidad femenina de ser mujer, de tener la capacidad de concebir un hijo. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo voy a atender clientas que son mamás si yo no soy mamá? Quiero pasar por esa experiencia. Sentía que de pronto mi matrimonio se podía ver, ¿sí? En juego porque Dani sí quería ser papá, sí o sí. Eh, y KV, este tutor de mi tesis, realmente encarna y encarnó para mí la compasión de cabo a rabo, como decimos en Colombia.
¿no? Yo tenía sesiones mensuales con él en donde charlábamos del trabajo que estaba haciendo para la maestría, pero el trabajo era un trabajo introspectivo propio del sufrimiento que estábamos atravesando en esa época. Y yo creo que él fue la primera persona donde yo realmente pude ver la compasión encarnada y fue transformador para mí, para mi proceso. Trabajamos mucho en la autocompasión, ¿no? Porque esa voz crítica dentro juzgando, ¿no? Con algo que además yo qué culpa voy a tener si la Claro. fisiología de mi cuerpo no depende de mí, ¿no? Entonces, esa historia personal para mí sí tuvo como un punto de giro, Mm, en donde yo ahí dije, me quiero meter de cabeza en esto. Ujú. mm. Mm. Qué lindo, qué lindo. Y ese poder que tienen como los modelos encarnados con los que nos vamos cruzando en nuestra vida, como para Mm. despertar algo en nosotros, ¿no? Mm. Algo que ya estaba ahí, latente, porque si Mm. no, no lo pudiéramos reconocer en el otro. Em, pero me parece que este es un súper buen puente para Mm. conversar acerca de cómo se cultiva la voz autocompasiva y cómo se, digamos, arraiga o se vuelve tan real la voz autocrítica, ¿no? Porque Mm. para mí lo que más ha sido como sanador de trabajar sobre la Mm. autocompasión es entender que simplemente crecimos huérfanos de modelos, Ay, sí. a quien seguir, de quien Mm. aprender a través del ejemplo y del modelaje para integrar estas cualidades en nosotros. Y por esto este maestro que viene y despierta esto Mm. en ti, ¿no? Mueve esto en ti a la Mm. manera tan profunda que hoy en día sigues dedicándote a Mm. esto. Para mí Mm. también lo veo clarísimamente con mi maestra, Mm. que se llama Margaret. Yo la vi a ella y como que mi vida giró, o sea, tuvo Giro. un cambio profundo. Mm. Cuéntame un poquito cómo es esto, cómo nace la voz autocrítica, cómo Mm. se instaura, Mm. cómo se puede, como adultos, Mm. reparentalizarnos de la voz autocompasiva y Mm. a través como de qué prácticas o qué cualidades o Mm. estrategias nos recomiendas que podemos hacerlo. Bueno, un montón de cosas me pediste ahí, María. Vamos paso Sí, a paso. yo puedo volver a las Vale, preguntas para gracias, no gracias. confundirte. Lo primero y uno de los aportes que yo más agradezco de la CFT o la terapia centrada en la compasión, que es el modelo en donde más transito en estos últimos días, es que Paul Gilbert, que es el creador, parte desde algo muy interesante y él dice, no es tu culpa. Nuestros Mm, cerebros son tramposos. Esa es la palabra que él utiliza, ¿no? Esa frase, cerebro tramposo que tenemos. mm, Y yo pienso que ya arrancar desde ahí es como un paño de agüita tibia, ¿no? Para una herida, porque cuando uno está con un nivel de autocrítica interno tan alto, que eso surge en un momento de sufrimiento, ¿no? Es un poco esta metáfora del Buda, en de la primera flecha, no estoy, me está pasando algo difícil. En mi caso personal, en esa época era pues ese diagnóstico tan complicado. Y lo que hace el cerebro tramposo es empezar a añadir múltiples capas de sufrimiento encima de un dolor que ya es gigante, ¿no? Entonces, esta voz autocrítica que surgió un poco desde la evolución como un sistema de protección, entre comillas, y entre comillas porque no nos protege, pero nosotros creemos que sí. ¿M? mm, Se instaura desde un lugar de, hay algo que no me gusta, hay algo que no quiero, que quisiera que no estuviera pasando, o hay algo que imagino que va a pasar, no una amenaza imaginada futura, que enciende, ¿sí? Algo que en la CFT se llama el sistema de amenaza, ¿no? Yo me siento amenazada, mi cuerpo tiene una reacción fisiológica de hacer algo ante esa amenaza, ¿sí? Y como dijiste tú muy bien, si durante mi historia de apego en la infancia yo no tuve un modelo, ¿sí? Un papá, una mamá, una profe, un hermano, una hermana, una tía, una abuela, lo que sea, ¿sí? ¿Mm? Que me devolviera una retroalimentación flexible y amorosa, ¿sí? Lo que yo internalizo, ¿sí? En esa historia de aprendizaje es que esa alarma se enciende
y que entonces mi mente redobla la apuesta para intentar defenderse de algo que en ese momento igual no puedo solucionar, ¿no? Entramos generalmente en esto que se llama modo resolutivo, ¿sí? En lugar de atendernos primero, ¿no? Atender ese primer flechazo, ese dolor. ¿M? Y una vez que nos atendemos, sí podemos pensar en ese otro paso de resolver. Claro que sí, ¿sí? Pero resolver desde un lugar donde me sienta segura, donde pueda estar regulada, ¿sí? En donde mi corteza prefrontal pueda acceder a esas virtudes maravillosas de tener perspectiva, conciencia, creatividad. ¿M? En un sistema alterado o en un sistema en amenaza, en la CFT se conoce como el sistema rojo, ¿no? De los tres sistemas de regulación. Si está muy, muy grande ese sistema, muy encendido, no hay espacio para nada más. ¿M? Entonces, esa voz autocrítica tiene que ver con nuestra fisiología evolutiva, ¿no? Con las respuestas de supervivencia, con nuestros cerebros engañosos, que además son viejos para el mundo moderno en el que vivimos. Esto es algo que yo trabajo mucho en terapia y la gente le causa curiosidad. Yo le digo, es que piensa, hace 200 años, ¿cómo era la vida? O sea, apenas teníamos agua, apenas teníamos luz, y ahora estamos en un mundo desbordado de tecnología, hiperconectados, y nuestros sistemas nerviosos y nuestro cerebro sigue siendo muy viejito. Entonces ahí también hay como que hacer una pausa y mirar el contexto, que es algo que en todas las terapias de tercera generación, sí, se hace también. ¿M? Y ese es el nacimiento, ¿no? El condicionamiento, digamos, cultural. ¿M? Por ejemplo, yo y mucha gente de nuestra edad creció bajo el paradigma de la autoestima. Tienes que poder, si te esfuerzas lo vas a lograr, tú puedes, todo lo que sueñas, si te lo propones lo haces, pero eso es un discurso también solitario, rígido, donde no hay flexibilidad para cuestionarse si me está costando mucho. ¿Qué hago? Porque pedir ayuda no está muy habilitado en ese discurso, ¿no? Entonces también el contexto social te empuja a un lugar más rígido, más solitario, más frágil, ¿m? En donde mostrarte vulnerable no es bienvenido, no está bien visto pedir ayuda, sabiendo que absolutamente todos los seres humanos necesitamos, ¿sí? En algún momento contar con ese contacto social, con ese recomponer. Entonces también pensemos que en la historia de apego, nuestra evolución, el contexto social, ¿no? Entonces no es nuestra culpa, sí es nuestra responsabilidad, ¿sí? Usaste una palabra que yo adoro y la uso mucho en consulta y es de reparentarnos, ¿no? De brindarnos lo que no nos pudieron brindar nuestros papás o nuestros cuidadores principales, pues por diversas razones, ¿sí? Pero en vez de estar apuntando el dedito y diciendo es que tú hiciste esto o no me diste esto, eh, hay también una mirada compasiva, ¿no? Y entender que, pues, pucha, ser papá es difícil, nadie, no hay un manual, cada hijo es distinto. Eh, sí, un poquito eso, del nacimiento de la voz autocrítica, María. Mm, Gracias, maravilloso y mm, clarísimo, clarísimo mm. como ese contexto que nos das. Entonces, no es tu culpa, pero es tu Mm, responsabilidad, ¿no? Es sí. como the good news and the Mm. bad news, todas juntas. ¿No? La buena noticia es que eres Para mí son las dos inocente. buenas noticias. Sí. ¿Sabes por qué la otra también es una buena noticia? Porque a mí la compasión y la terapia centrada en la compasión me ha hecho correrme un poco de que esa responsabilidad de hacerse cargo viene también como con una bajada de línea de un dedo del deber, porque es que casi que bordeamos esa positividad tóxica, ¿no? Que todo te lo causas tú, que tú atraes, ese discurso que es peligrosísimo también, de ver la responsabilidad como un acto de cuidado y de amor propio. ¿No? Por ejemplo, eso es de las cosas que yo he podido como hacer clic y tener ese insight es, yo pienso mucho en mi mamá. Ella creció, es la última de 6 hermanos. Yo la molesto y digo que se crió sola, pues que ya la abuela estaba cansada. Y ella es una mujer que no sabe cuidarse, no sabe poner límites. Estuvo en un matrimonio difícil, 22 años, hasta que fue muy valiente y se separó.
Entonces yo pienso, claro, de ese modelo de cuidado yo no lo tuve desde ningún lado. Y yo me fui a mi casa a los 16. O sea, yo era súper chiqui, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de reparentarnos, siempre invito a que la miremos desde un lugar de que qué rico aprender a cuidarnos, qué Mm, rico, ¿no? Poder decir, bueno, no me dieron nada de esto, pero yo lo puedo aprender. ¿No? mm, Y pensando, yo pienso mucho en mi hija, en Nina, que tiene casi 5 añitos, y quiero ser un modelo distinto para ella, ¿no? Entonces eso me inspira también a seguir cultivando esa forma más compasiva, ¿no? La compasión desde la CFT es una motivación de cuidado. ¿No? Así digamos, operacionalmente está definida. mm. Precioso. Ya te voy a preguntar un poco más acerca de eso, porque me parece que Ujú. es como el corazón de, Mm, del CFT. Pero a lo que iba hace un momento, y creo que pusiste la palabra perfecta, y es em, cuando hablamos de no es tu culpa, eres inocente, estamos como reclamando esa inocencia originaria o primordial donde podemos descansar, ¿sí? mm, Y la otra buena noticia, la que tú nombras, tiene un componente para mí como de empoderamiento, ¿no? Es mm, como tú usas la palabra poder, podemos hacer esto, ¿no? Tenemos la posibilidad mm, de hacer esto, que obviamente transgeneracionalmente es un lujo, o sea, que en este sí, momento como adultos mm, podamos decir, me doy cuenta que esto no estaba instalado en el mm, sistema, pero a través de adquirirlo a mí, mm, en mi mm, conciencia, en mi cuerpo, en mi manera de estar en el mundo, es un regalo, ¿no? Para todas las otras personas que han de venir, que a través del mm, ejemplo van a tener modelos en donde puedan descansar, como ese único modelo que tú mm, encontraste en tu camino, en tu maestro, en tu mentor, mm, que generó todo este impacto positivo. Ahora tú lo estás haciendo para tu hija, pero también mm, para tus pacientes, pero también para todas mm, las personas que tienen contacto contigo, ¿no? Entonces, quiero volverme un momentico ahora a lo que nos compartías y es, ¿cómo defines tu compasión? O sea, ¿cómo mm, es este concepto más desde una motivación de cuidado? Si se lo fuéramos mm. como a contar a alguien que está llegando por primera vez, es la primera vez que se une Bien, a conocer sobre este poder sanador, ¿qué le súper. dirías? Lo primero te diría que es algo que es innato al ser humano, ¿no? Ujú, La compasión, el altruismo, ¿no? El querer aliviar ese sufrimiento. Hay estudios muy lindos y hay uno muy, muy lindo en particular que es niños que todavía no han adquirido el lenguaje, ¿no? En etapa preverbal. ujú, Están interactuando con su cuidador y el experimento es que el cuidador deja caer algo accidentalmente, ¿no? Y hace como, uy. Y el bebé de nada, de añito y medio, 2 añitos, instintivamente recoge y entrega, ¿no? Como una forma de ayudar. Desde muy, muy chiquiticos, ¿no? Esta cuestión de la cooperación, pues está impresa, digamos, en nuestra historia evolutiva y genética, ¿sí? Entonces la compasión es innata al ser humano, es parte de lo que somos como especie. De hecho, cada vez más salen investigaciones refutando un poco esta idea darwiniana de la supervivencia del más fuerte a la supervivencia de los que mejor colaboren entre ellos como tribu, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define Paul Gilbert? Él dice, la compasión es una sensibilidad, ¿sí? Al sufrimiento, y ojo porque se pone interesante, al sufrimiento del otro y al propio, o sea, se incluye dentro de ese círculo, ¿no? Con un compromiso profundo de querer aliviarlo y hasta prevenirlo, ¿no? Entonces es una sensibilidad al sufrimiento del otro y al sufrimiento propio, con ese compromiso tremendo de querer aliviarlo y prevenirlo, ¿no? Esa sería la definición que yo utilizaría sobre la compasión. Ahora hay que pensar para yo poder entrar en contacto con ese sufrimiento, hay un montón de pasos, ¿no? Porque muchas veces es tan difícil que lo que hacemos es mirar para otro lado, ¿no? ujú, Evitar, no querer entrar en contacto.
tanto con el sufrimiento que está afuera como el que llevamos por dentro. Ujú. Ah, clarísimo, clarísimo. Y estos son los miedos a la compasión. Cuéntanos un Mm, poquito sobre estas tres direcciones y mm, cuáles son como esos sospechosos de siempre, diríamos, como los mm. obstáculos tradicionales que tenemos como humanidad para acceder a esos flujos de la compasión. Hay como algo que es Mm, como arquetípico, ¿verdad? Que todos mm, lo mm, experimentamos, que es esto mismo que tú dices, son muchos pasos porque tenemos mm, como muchas mm, barreras cognitivas o mm, mm, creencias mm, falsas mm. alrededor del tema. Cuéntanos un poquito sobre... Súper, María. Vale, pues lo primero es que hablemos, tú hablas de tres flujos o fluires, entonces los voy a separar para que sea más fácil y vamos hablando. Arrancamos con la compasión hacia el otro, ¿no? El primer fluir es de mi corazón hacia afuera. Y obviamente nosotros los terapeutas tenemos esa llave abierta y desborda, si no, no seríamos capaces de hacer lo que hacemos. Eh, y digamos que para uno poder tener esa compasión, ¿no? Ese compromiso de aliviar. Lo primero que tenemos que tener es registro propio de qué nos pasa cuando entramos en contacto con ese sufrimiento, ¿sí? Y el primer pasito sería mirarlo, o sea, tener solo la valentía de mirarlo. Y te pongo un ejemplo muy tremendo que a mí todavía me aprieta el corazón y es a veces uno ve a una persona en situación de calle y no es capaz de mirarlo a los ojos. Es casi como que uno quiere, no quiere hacerlo humano porque uno sabe que en el momento en que uno mire a los ojos, el corazón va a doler, porque indefectiblemente nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, lo primero es tener el autoconocimiento y la disposición y la valentía. Paul Gilbert habla de coraje, ¿sí? De acercarme y mirar ese sufrimiento. Y para eso necesitamos tener empatía. ¿Sí? La empatía es una parte de la compasión. No es lo mismo ser empático a ser compasivo, ¿sí? Pero si yo logro empatizar y tratar de ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Una empatía cognitiva, poder entender, razonar, imaginar, ¿sí? Sobre lo que el otro puede estar sintiendo, pero también una empatía enraizada en el cuerpo o lo que se llama una empatía afectiva, que son vías neuronales distintos, ¿no? Uno a veces puede tener esta, pero estar totalmente escindido o disociado de la parte de la afectividad corporal, ¿sí? Mm. Hay que tener ecuanimidad, porque si yo me desbordo, si yo empatizo de más, ¿no? Y esto es lo que se llama fatiga empática. Es tan difícil lo que estoy observando, ¿sí? Que me inunda esa emoción, me desborda, entonces no puedo hacer algo habilidoso con ese sufrimiento, ¿sí? Entonces necesito tener ese autoconocimiento, esa regulación emocional propia que me permita la distancia suficiente para conectarme con ese sufrimiento sin que la ola me revuelque, pienso yo, sin que sea un tsunami y me ahogue, ¿sí? Para poder decir, listo, ¿cómo puedo aliviar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Sí? Entonces tienen que haber esos pasos antes de. ¿Cuáles serían unos bloqueos o unos miedos típicos en eso? A mucha gente le da miedo que la rechacen, ¿sí? Mm. Porque hay gente que cuando uno ofrece una mirada compasiva, lo perciben como una amenaza. Y eso Mm. también tiene que ver con la historia de apego y de crecimiento y contextual de esa persona. Entonces a veces uno dice, no, mejor me quedo callado. ¿Qué tal que Sí, qué tal Mm. que yo sea vulnerable y sea valiente y me acerque y me rechacen, por Ujú. ejemplo? Sí, no sé si a ti se te ocurre algún otro ejemplo de los obstáculos que surgen, por ejemplo, en esta dirección de cuando uno quiere ofrecer la compasión al otro. Yo creo que lo Mm, nombraste hace un momento, ¿no? Ahorita estábamos hablando como de las tres posibles maneras de relacionarnos con el sufrimiento del otro, que es mm, apatía, que es más mm, seguro aparentemente mm. porque pues todavía hay una distancia, por el Ay, miedo de que haya esta fusión absoluta, que mm, yo como que me contagie o me mm, pierda el mm, sufrimiento del otro. Y lo que nombraste fue el modelo perfecto, ¿no? Ese diagrama de Venn,
en donde yo toco tu sufrimiento, pero recuerdo que no es mi sufrimiento. O sea, tengo como Mm, cierta integridad, espaciosidad, Perspectiva. perspectiva, en Mm, donde todavía puedo acompañarte porque todavía estoy mm, conmigo. Y eso es lo que mm, tú narras desde el proceso de qué me pasa a mí mm, cuando te acompaño a ti para poder estar viniendo una y otra vez a sostenerme. Pero yo creo que el arquetipo universal sería también mm, como, mejor no voy allá, ¿no? Lo que tú mm, decías, como de mirar para el otro lado, que es Se más siente más seguro, seguro no aparentemente. acercar. Claro. Mm, Sí, yo creo que ese es como el bloqueo más grande. Si ya hablamos un poquito del segundo fluir de la compasión, y este a veces, a mí, por ejemplo, personalmente me sigue costando, cada vez trabajo más y más a que me cueste menos, pero es recibir esa compasión del otro, ¿no? Y aquí hay uno de los mitos o de los malentendidos que están más ligados al lenguaje, pienso yo, y es que la gente confunde la compasión como lástima, ¿no? mm, No quiero que me pobreciten, ay, qué pecado, ay, pobrecita, ¿no? Porque me puede hacer sentir en un lugar de inferioridad. ¿Sí? Entonces, tener compasión no es decir, ay, sí, qué pecado, o ay, sí, pobrecita, o ay, no. Eso no es tener compasión, pero mucha gente piensa que sí. Entonces ahí ya tenemos como un obstáculo de entrada, ¿no? Y es no entender que la compasión no es decirle, ay, pobrecito, ¿no? Entonces, recibir esa compasión puede ser muy difícil si tu historia, ¿no? Y si tienes una autocrítica alta, si eres una persona que te exige, si eres una persona exitista, si eres una persona muy, muy independiente, casi que autosuficiente, que por tu historia personal te ha tocado buscarte todo sola. Entonces, ese lugar de soledad, aunque es muy difícil de llevar, es familiar. mm, ¿Sí? Entonces, no, yo no necesito, yo no necesito. ¿Sí? Confundimos la vulnerabilidad de decir, ¿sabes qué? Pucha, dame una mano, estoy hasta acá y no puedo, sí, mm, gracias, mm, con debilidad o fragilidad, mm, ¿no? Y ser vulnerable, bueno, ahí tenemos otro encuentro de estos, porque Brené Brown, por ejemplo, que es una persona que ha dedicado su vida a estudiar eso, esto es otra caja de Pandora muy, muy linda. Pero para poder ser vulnerable también tenemos que ser valientes y tener recursos para acompañarnos. Entonces, si yo no tengo los recursos, ¿sí? de regulación emocional, ¿sí? Que alguien ofrezca esa ayuda o que tenga esa mirada compasiva me puede generar mm, mucho rechazo, ¿sí? Entonces, yo pienso que ahí te respondí un poquito cuáles son los bloqueos, ¿no? Y a veces por qué es difícil. ¿Qué podemos hacer? Recordarnos, y esto es una frase de Kirsten Neff, y es apelar a esa humanidad compartida. ¿Mm? Yo mm, tengo una paciente que adoro, es medio genio, es intensivista pediátrica, súper wow, súper top, de un lugar increíble, una súper clínica, y nos reímos mucho porque ella habla. Y ella obviamente súper rígida, autoexigente, muy blindada, y yo me río y le digo, jaja, jaja, sí, se te olvida como el resto de los mortales porque tú no eres un ser humano igual, y se muere de la risa, ¿no? mm, Es como conectémonos con esa humanidad compartida, en donde todos, lo que nos une es el sufrimiento, mm, ¿sí? María, tú tanto como yo trabajamos con gente de todo el mundo. Y no mm, importa el idioma, la nacionalidad, el estatus socioeconómico, la profesión, nosotros sufrimos por las mismas cosas. mm, En eso somos iguales como especie. Entonces, amigarse uno con esa, hacer parte de esa manada y de decir, no, es que si yo estoy en este traje de ser humano con este sistema nervioso, que no se llama nervioso por accidente, ¿sí? Eh, es una buena forma de empezar a suavizar esa barrera. mm, ¿No? Conectarse con la idea de que pedir ayuda es ser valiente, es ser vulnerable y es conocerse, ¿no? De que no tenemos que estar en un camino de soledad absoluta donde nadie me ofrezca la mano porque yo puedo todo, porque es un lugar muy solitario. sí, Mm, así es. Y es una mm, enseñanza tan importante, ¿no? Porque mm, me conmueve mucho siempre pensar de dónde viene este patrón instalado
de que no es seguro recibir amor, ¿no? No es seguro recibir cariño, no es seguro recibir compasión. Y es que de niño cuando la necesité no la recibí, ¿no? No había alguien ahí a la mano. De hecho, a veces recibía lo contrario, ¿no? Entonces, Invalidación, exacto. dureza, Los niños no lloran, desaprobación. párate que no Ay, pasó sí. nada, sigue Mm. jugando No es adelante, para ¿no? tanto. Para tanto, o Mm, con lo contrario, ¿no? Con una mm, palmada, con una palabra mm, dura, ¿sí? mm, Entonces, lo que me conmueve es que cuando entendemos esto, como que casi que liberamos al cuidador porque él nos estaba como sosteniendo desde donde él mismo se había sostenido, desde obvio. donde él mismo había Mm, sido sostenido transgeneracionalmente por mm, generaciones y generaciones, pero hoy en día eso es algo que podemos reaprender, ¿no? Como que todos estos protocolos basados en mm, compasión, que tienen como estas prácticas, ¿no? Amorosas, mm, seguras, mm, pausadas, digamos que van incrementando en dificultad tienen como propósito esto, justo mm, esto, ¿no? mm, Que lo que suena o se percibe como amenazante pueda como acomodarse en la categoría que realmente mm, pertenece, que es, no, esta es nuestra humanidad, ¿no? De esto, mm, con esto sobrevivimos, aquí nos encontramos como mm. hermanos, como humanos que somos. Entonces, precioso. Cuéntanos de María, esa y última. haciendo. Sí, Sí. pero voy a hacer una salvedad porque tocaste algo que es muy, muy importante y es en la CFT, los tres sistemas de regulación emocional. Uno es el de la amenaza, que lo hablamos un poquito. Hay otro que es el sistema azul, así se refiere, tienen tres colores, que es el que está enfocado a la meta, a lograr, a conseguir, ¿no? Que también, que nosotros si miramos nuestra sociedad, sabemos que esos dos sistemas son enormes, ¿no? Y hay un tercer sistema, que es el sistema verde, Verde. es el sistema de seguridad, conexión, también se conoce como el sistema afiliativo, ¿no? O el sistema de calma. Calma es una palabra un poquito problemática dependiendo de la historia personal de con quien trabajemos, pero digamos que ese sistema verde es donde las prácticas contemplativas, mindfulness, todo lo que tú trabajas del cultivo de la mente compasiva, del cultivo de la parte de balance emocional basada en compasión, todo apunta a nutrir y a fortalecer ese tercer sistema, es el sistema verde, que lo trabajamos desde lo fisiológico, ¿no? La CFT tiene un apoyo muy, muy grande en prácticas basadas en mindfulness, pero enfocadas, ¿sí? A generar estos estados de sentirte seguro dentro de tu cuerpo, activando algo que Paul Gilbert llama la fisiología del cuidado, ¿no? Entonces, algo que a mí me enamoró de este enfoque, que yo ya lo venía trabajando hace más de una década con mindfulness, pero que me dio como una claridad conceptual, un norte, un foco, estrategias más puntuales, ¿sí? Es cómo utilizar la fisiología del cuerpo para empezar a lograr sentirse seguro dentro del cuerpo, porque si el sistema rojo está muy encendido y estoy amenazada, tengo toda una fisiología, ¿sí? Neurotransmisores y hormonas rondando por mi cuerpo, ¿sí? Que instintivamente me van a hacer sentirme en peligro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace la CFT es entrenar ese sistema verde, ¿no? A través de prácticas basadas en la respiración, prácticas de imaginería. Hay una muy linda que es como la más emblemática, que es la práctica del yo compasivo, volviendo un poco a lo que charlaste al principio, por ejemplo, muchas veces ese ideal de compasión en mí, ese recurso que yo traigo, es mi tutor de la maestría, que fue absolutamente sanador y amoroso, ¿sí? Hay muchas estrategias y muchas prácticas y formas de poder activar esa fisiología del cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, volviendo al último, fluir, eh, que es la autocompasión, ¿sí? Ya hablamos del fluir de mí mismo hacia afuera, ¿no? Esa compasión que fluye hacia afuera, recibir esa compasión, y ahora vamos al último, que para mí es el que ha sido más transformativo en mi vida y en mi consulta, y es la compasión que me puedo ofrecer a mí mismo, ¿no? Y es revolucionario
Y como les conté, yo soy una persona que crecí en un contexto muy invalidante y muy desregulado y muy disfuncional. Em, y la autocompasión fue algo que me tocó aprender a las patadas, me costó mucho. Tuve mucha resistencia, ¿sí? Hoy en día, después de muchos estudios, entiendo por qué. Eh, y es que también hay muchos mitos alrededor de la autocompasión, ¿no? Lo primero que la gente me dice es, pero eso no es autoindulgencia. ¿Cómo así? Yo puedo cometer un error y hablarme bonito si lo que yo necesito es no volver a cometer el error. Entonces tengo que hablarme duro y tengo que asegurarme que yo no vuelva a hacer eso. Si yo me hablo bonito, estoy diciendo, bueno, no pasa nada, equivócate las 50 veces. Entonces ahí hay uno de los mitos más grandes y es que la autocompasión no tiene nada que ver con la autoindulgencia, ¿no? La autocompasión tiene que ver con tratar con esa amabilidad que yo trataría a un amigo querido o a un ser querido, o hasta yo te diría un paciente, ¿sí? Esa amorosidad, ¿no? Ofrecérmela a mí mismo, ¿sí? Obviamente resolver el problema, obviamente evaluaré, utilizaré todos mis recursos cognitivos y los juicios que necesite, ¿sí? Para evaluar lo que pasó y no repetir. ¿Sí? Pero lo primero es como encontrarnos con ese momento de sufrimiento de una manera que no sea violenta, Mm. ¿sí? Y lo tenemos muy internalizado en el lenguaje. Uno mete la pata y ¿qué es lo primero que hace, Mari? Qué Te tonta. insulta. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Otra vez lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿No? Qué Mm. boluda, Mm. qué hueva, o sea, hay muchas palabras, ¿no? Pero lo primero que hace uno es saca el palo y se da tinky en la espalda. ¿Por qué? Pues porque muchos nos criamos así, Claro, ¿no? En mi casa regar el vaso de jugo en el almuerzo, o sea, pánico absoluto. claro. Sí, pánico. O sea, hoy yo veo a Nina que tumba el vaso, pues porque es chiquita, no tiene la motricidad suficiente, en fin. Y eso, ay, corazón, tengamos cuidado, ven, vamos a limpiar juntas, trae la toallita. Pues yo crecí con, eso era grito y volaba chancleta. Sí, Ujú. eran los entornos en los que muchas personas de nuestra generación crecieron, ¿no? Así. Entonces, pensar que puedo permitirme ofrecerme siquiera, ¿no? Algo más suave y más amoroso, para mí al principio era, primero pensaba que era una estupidez, así de fuerte era mi nivel de autocrítica. Segundo decía, nunca voy a poder. Tercero decía, no tiene sentido, ¿no? Mm. ¿Mm? El otro mito que surge es que la gente, y yo he trabajado con gente de muy alto nivel en empresas también, bueno, médicos, tengo muchos, ya sabes cómo son. Y me dicen, Mafe, pero ¿y si yo soy autocompasivo, no será que voy a volverme blandengue? ¿Van a trapear el piso conmigo? ¿Ya no voy a querer exigirme y seguir creciendo? ¿No? Hay mucho miedo a que al ofrecernos un poquito de amorosidad, en inglés lo llaman como lose the edge, como que voy a perder, ¿no? Ese plus o esa ventaja de querer seguir creciendo. Yo no sé si a ti te pasa en consulta que esto es algo que tú ves, María, Mm. este mito, ¿sí? ¿Lo ves? Absolutamente, sí, absolutamente. Y es como todo lo contrario, ¿no? Si uno se Mm. pone a ver como la investigación que nos comparte Kristen Neves, que de hecho hay más correlación con lograr metas, superar obstáculos, tolerancia al fracaso, la frustración y como enfoque. Soy muy consciente de nuestro tiempo juntas y quiero abrir el Sí, sí, espacio sí. para que si hay alguna pregunta o algún comentario de las personas que nos están acompañando, podamos aprovechar toda esta sabiduría y todo este deleite que nos trae Mafe. Entonces, Ay, si gracias, qué alguien nos amoroso. quisiera compartir algún comentario, pregunta, algo con lo que se queden que haya sido de valor hasta este momento, este es el espacio para poder hacerlo y para compartir solo pueden levantar su manito física o digital y abrir su micrófono directamente. O utilizar también el chat y ahí los leeremos.
Dar un momentico por si hay algo en la sala, dar espacio. Vale. Veo que algunos están escribiendo. Y mientras tanto les cuento un poco cómo vamos a cerrar nuestro encuentro. Esto queda grabado para quienes han tenido que irse antes o quienes nos van a estar viendo desde casa. Vamos a cerrar con una pequeña práctica. Mafe, si nos acompañas o nos guías en esta Vale. práctica para como nutrir o darle como un mimo a esa voz autocompasiva que nos puede acompañar y liberar el corazón, ¿no? Así es como hemos Vale. llamado a nuestra charla porque realmente el corazón puede estar como atrapado en cierta Mm, dureza o atrapado en un sistema de creencias que no solo es falso, sino que es bastante limitante. Y lo que mm, hace la práctica de la compasión y la autocompasión es como disolver esas jaulas, ¿no? Jaulas de oro al final, pero jaulas em, que nos permite que el corazón pueda como florecer, extenderse mm. y como ofrecerse al mundo, que es lo que realmente todos anhelamos. Hay una Entonces, pregunta, una María, pregunta pero es compasiva. para ti. Tú eres Bueno, la no sé si experta es para en ese mí. tema, sí. Bueno, la compasión fiera, creo que también Paul en algunas de sus enseñanzas, pero esto lo he aprendido más principalmente a través de Kristen Neff en su libro Mm, mm, em, que publicó hace como 2 años, año y medio, no sé cómo es la traducción al español del título, pero súper recomendado. Y ella lo que habla es que tenemos dos fuentes de energía, ¿no? Como el yin y el yang, en donde tenemos una energía más tierna, más suave, más amorosa, más de contener, más de como soportar y cuidar, y una energía que llamamos la compasión fiera o la compasión feroz, ¿no? Que es una energía que cuida, que protege, que nos lleva a la acción. Es lo mm, que se conoce también como el beautiful no, ¿no? Es como esta que reconoce que la distancia en la que yo te puedo querer o cuidar a ti es la misma distancia en la que yo todavía puedo cuidarme a mí mismo en el proceso. mm, Entonces, ella lo encarna como muy enfocado a mujeres porque tenemos una sobrecarga de dar, ¿no? De cuidar, de extender nuestros recursos hacia afuera, ¿no? A un costo muy alto interno. Nosotras mismas, el costo es nosotras Nosotras, mismas, ni no, más ni menos. Sí, sí, sí. exacto. El costo es nuestra Mm, cordura, nuestra salud mental, nuestra mm, capacidad de seguir estando en el mundo con mm, cierta como gracia y ecuanimidad. Entonces, eso es lo que nos invita a la práctica de de la autocompasión fiera y es reconocer cuando no solamente estamos cultivando una actitud y una voz interna amable, gentil, dulce, mm. cálida, sino que la autocompasión fiera es más conductual. Es lo que Tomar tiene que ir acción. acompañado de cultivar una relación sana, amorosa, ¿no? Segura, interna, pero que nos lleve a la acción, como que dar este paso en donde realmente yo me tomo muy en serio, que es prevenir, mitigar, aliviar o erradicar mi propio sufrimiento, ¿sí? Los Porque límites, ¿no, no María ganamos, Paula? exacto, no ganamos Sí. nada Sí. con tener una tremenda relación interna en el silencio de nuestra mente, ¿no? Donde no hay no violencia, hay no Mm. juicio, hay amor, hay respeto, si esto no es llevado a la conducta, a la acción, ¿sí? Mm. Entonces, no sé si esto te ayuda, Constanza. Vamos a pasar a nuestra práctica. Mientras tanto, bueno, tenemos cómo ofrecerle Hay autocompasión preguntitas, sí. a esa voz autocrítica que cree Mm. que así protege. Entonces Ujú. terminamos con, em, pues, preguntas, si te parece bien, Sí, y sí, sí, tenemos que cerrar. Te dejo contestar estas sí, dos brevemente y pasamos dale. a nuestra mini práctica Mini entonces. práctica porque sí, porque tenemos que terminar puntuales. Mira, lo primero de cómo ofrecerle autocompasión a esa voz autocrítica que cree que así protege es a través de la práctica de mindfulness desarrollar esa conciencia y darte cuenta, verla, ¿no? Llega ese pensamiento, no lo puedes elegir, no lo puedes controlar, no lo puedes evitar, ¿sí?
Pero cuando lo observes que llegó, tú puedes decir, te lo agradezco, pero no, como en la canción de Alejandro Sanz. Lo puedes mirar y decir, esto no me va a ayudar, ¿sí? Y ahí mismo lo que puedes hacer es tomar una respiración, sentir tu cuerpo, hacer un gesto amoroso con las manos, llevar ambas manos al pecho, ofrecerte un abracito, tocarte la cara y pregúntate, ¿qué necesito? Pero ¿qué necesito no para resolver la dificultad, sino para acompañarte de manera amorosa mientras lo transitas, ¿sí? De esa regulación va a surgir una solución. ¿Sí? Una solución creativa, práctica, beneficiosa. Pero primero atiende, ¿sí? Eso para esa pregunta. Y luego dice, gracias, en mi experiencia siento que una vez pueden empezar a abrirse a pedir ayuda, les cuesta recibirla. ¿Qué podrías compartirnos respecto para ayudarles? Mucha validación, ¿sí? Espejar la emoción del otro. Eh, Hay algo que en el psicoanálisis que se llama barrarse a sí mismo y es como ponerte a ese nivel y decir, yo sé que a veces es difícil pedir ayuda, a mí me cuesta también, ¿no? Hacer como ese espejo, porque las personas no te van a decir, oye, es que a mí me cuesta un montón, pero uno se está dando cuenta del lenguaje corporal y de las palabras y de lo que se está expresando en el momento. Entonces uno puede ponerse a ese nivel y ofrecer. A mí me cuesta un montón, es difícil, ¿no? A veces se siente incómodo, no es tan fácil. Bueno, pero aquí estoy y te escucho. Eso también puede habilitar, ¿no? Que se derritan o que se aflojen esas jaulas que encierran al corazón. Sí, sí, qué linda Ujú. metáfora, María, gracias. Bueno, Ah, vamos a hacer una práctica express flash. de un minuto. Flash. Bueno, Muy entonces bien. les voy a pedir que encuentren una posición cómoda en la silla, suavemente invitarlas a cerrar los ojos, a sentir los apoyos del cuerpo, los pies apoyados sobre el piso, los muslos y la cola anclada en la silla que la sostiene, la espalda dependiendo de la silla que tengan. Y lo que vamos a hacer es arrancar con 3 respiraciones muy, muy profundas, cada una a su tiempo, inhalando profundamente por la nariz y al exhalar les voy a pedir que soplen muy suave a través de la boca, como si estuvieran soplando a través de un pitillo o una pajita o sorbete, creo que le dicen en España. Así como suave, suave, haciendo esa exhalación muy, muy, muy larga, como una bomba que se desinfla lentamente. Y con cada exhalación, intentando soltar tensión innecesaria del cuerpo, aflojar el ceño, el cierre de los ojos, las mejillas, separar los dientes, dejar que la lengua descanse suavemente en la parte baja de la boca. Con la próxima exhalación, aflojar un poquito los hombros. Y una vez que hayan hecho esas 3 o 4 respiraciones de la manera en la que las hicimos, las voy a invitar a que lleven ambas manos sobre el pecho, extendidas una encima de la otra, y a que estén atentas a esas sensaciones de calor, de sentir las manos sobre el pecho, el vaivén de la respiración, de pronto el latido del corazón. Y nos vamos a agradecer por haber tomado esta horita maravillosa para conocernos, para conectar, para abrir la mente y el corazón y seguir cultivando el camino hacia una vida y un mundo más compasivo. Y notando la respiración, habiéndonos agradecido, vamos a dejar descansar las manos nuevamente en un lugar neutral. Vamos a hacer otra respiración profunda, exhalando suavemente por la boca
Y muy despacito vamos a abrir los ojos, dejando que la luz vuelva a entrar, reorientándonos, podemos mirar hacia los lados, recorrer el espacio con nuestra mirada. Y yo agradecerles, María, por invitarme y a ustedes por estar aquí, a las personas que verán esto grabado también. Gracias. Un abrazo grande para todos, todas. Gracias, Mafe, por tu amor, por tu sabiduría, por tu generosidad, por tu presencia. Y gracias especiales a todos los que nos acompañaron aquí y todos los que nos van a ver desde casa. Un abrazo inmenso y nuestro deseo es que esto realmente sea de utilidad y esté al servicio de nuestros corazones para que puedan liberarse a través del poder de la voz autocompasiva. Un Que así abrazo sea, María. inmenso y gracias al Global Compassion y a Rachel por permitirnos Sí, estar aquí. thank you, Rachel. Muchas Bueno, gracias. un Podemos abrir abrazo. nuestros micrófonos para despedirnos. Un abrazo inmenso. El video va A a quedar ustedes. grabado en la página de Global Compassion. Ahí lo encontramos.